días, soy Sandro Donofrio, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi especialidad es la filosofía y me dedico a la argumentación, la lógica, la epistemología. La retórica y la dialéctica son dos formas de discutir que vienen desde la época de la cultura griega. En el primer caso, la retórica es muy conocida o es pensada generalmente como la forma de hacer que un discurso sea bello. Mientras que en el caso de la dialéctica, ese término ha sido manoseado por muchas ideologías a lo largo de la historia, con lo cual no se sabe muy bien qué es lo que se quiere decir. Pero en general, para los entendidos, sabemos que dialéctica es el arte del diálogo, de discutir. Ahora bien, el derecho normalmente se basa en una serie de demostraciones para llegar a sus pruebas y para establecer además sus evidencias, que también se les llaman pruebas. Es decir, la prueba tiene un doble sentido. Tanto el acto oral o escrito para justificar un razonamiento o una idea, como la palabra prueba puede significar la evidencia que se presenta para sostener, ¿no es cierto?, ese acto. Ahora bien, estas pruebas normalmente no se han entendido últimamente, en los últimos 2 o 3 siglos, sobre todo en el derecho inspirado en el Código Romano, como un acto de dialéctica o un acto de retórica, sino más bien se ha sostenido como demostraciones lógicas de carácter demostrativo, de carácter deductivo, perdón. Es decir, el carácter deductivo hace que yo parta de unas premisas que las considero verdaderas para llegar a una conclusión. Y por la forma del argumento deductivo, el argumento deductivo parece ser la mejor manera de comprobar algo. Sin embargo, tenemos varias dificultades desde el punto de vista de la epistemología, y es de dónde salen estas premisas con las cuales yo construyo el razonamiento deductivo. Esas premisas no pueden seguir hacia atrás siempre en orden deductivo. Hay un momento en que la justificación de las premisas, o como quien dice, la justificación en la que se basan los enunciados, es una justificación que ya no es deductiva. En otras palabras, lo que tenemos que hacer para poder justificar finalmente nuestras premisas, aun si utilizamos el modelo deductivo, es ver otro tipo de razonamientos, o cómo se llevan esos otros tipos de razonamientos, o cómo es que llevamos la evidencia o la prueba como justificación de estos razonamientos. Entonces, la prueba en tanto evidencia o en tanto bloque que sirve para la construcción de mi argumento no puede ser justificada a su vez deductivamente. Vamos a ver después qué es lo que tenemos que hacer. Primero terminemos con los razonamientos. Les decía que los razonamientos son considerados normalmente en forma deductiva, pero resulta que el hombre común, el hombre normal, no razona de esa manera. Es decir, no todo lo que él cree, lo cree porque deductivamente se le ha demostrado. A pesar de que, por un lado, todo lo que deductivamente se demuestra, si las premisas son verdaderas, debe ser cierto, y por otro lado, las otras formas de razonamientos no son tan exactas como la deducción. Entonces, lo que hace el hombre normalmente es se deja persuadir racionalmente cuando la evidencia es muy fuerte. Yo puedo tener un razonamiento inductivo, por ejemplo, que no es conclusivo, que nunca llega a ser terminal, y ese razonamiento inductivo simple y llanamente lo creo por la fuerza de la persuasión. La fuerza de la persuasión es la base que está tanto en lo que llamamos el razonamiento dialéctico o la discusión, como en la retórica. En la retórica se ha perdido esta dimensión, se ha quedado la dimensión de la belleza, o peor aún, se ha considerado la retórica como simplemente un instrumento por el cual convencemos a las personas sin su consentimiento, cuando en realidad la belleza que se utiliza en la retórica es uno de los elementos que sirven para la persuasión. Entonces, los argumentos, por un lado, no tienen que ser necesariamente deductivos para convencer, y es algo que, a pesar de que está instaurado en nuestra forma judicial, y que suponemos que siempre es así, no siempre es así,
ni tampoco las pruebas se pueden poner como si fueran evidencias objetivas o deducidas deductivamente, sino que estas pruebas y estas evidencias a su vez son sustentadas, y su sustentación podría ser también en forma deductiva, demostrativa, deductiva, pero no necesariamente la demostración se va a reducir a la deducción. En la mayoría de los casos las pruebas se van a hacer van a estar rodeadas de una argumentación persuasiva, normalmente dialéctica, utilizando retórica, utilizando medios por los cuales la persona que propone quiere convencer racionalmente al juez, al oponente o a un auditorio más amplio. En ese sentido, entonces, nuestra postura es doble. Tenemos que desestructurar, por decirlo así, la visión de que los juicios tienen que basarse solamente, o uno tiene que estudiar solamente el razonamiento deductivo para llegar a las pruebas, a pesar de que es quizá el mejor, yo diría que es la mejor forma de razonamiento, porque, en primer lugar, nuestra forma de pensar y de convencernos no siempre es deductiva. Es más, ocurre el caso de que yo traigo un testigo técnico, deductivamente estoy en lo correcto, he presentado las pruebas y no convenzo al auditorio. Y por otro lado, las pruebas que se ponen como estos bloques, de los cuales parte mi argumentación o se basa mi argumentación, como se quiera ver, son pruebas que deben de, a su vez, justificarse no solo presentándolas, sino con un contexto argumentativo insertadas de una manera tal que sean aceptadas, no solo también deductivamente, sino a veces inductivamente, analógicamente, con argumentos de autoridad, etc.